a todos los departamentos. Quiero agradecer a todos los departamentos porque es el inicio de una gran victoria, de una gran transformación. Cuando la gente se moviliza de esta manera, tenemos que reconocer que ya no es un problema de un candidato o de Paso de Lara. Ahora hay que entender que son las inmensas mayorías que quieren expresar su fuerza y quieren expresar un cambio en la patria renovador, carajo. Evo Morales logró sacar a más de 3 millones de bolivianos de la pobreza en sus 13 años de gobierno. Más aún, la pobreza extrema, que es una de las condiciones sociales más difíciles de erradicar, bajó del 38% al 15% y la desigualdad se redujo, según el coeficiente de Gini, de 0,60 a 0,47. Por ello, Bolivia fue clasificada en el Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2018 como un país de desarrollo alto. Su bonanza estaba cimentada en 4 ejes: la nacionalización de recursos estratégicos, el estímulo al mercado interno, la inversión pública en infraestructura y la industrialización del gas y el litio. A ese crecimiento económico sostenido se agregaba una transformación política con una nueva constitución que debatió las bases del Estado plurinacional. Bolivia era entonces ejemplo a seguir para las izquierdas en América Latina. El golpe de Estado de 2019 provocó una grave crisis política, social, institucional y económica que se vio profundizada por la pandemia. Pero los sectores populares que sostuvieron el proceso de cambio lograron una proeza: recuperarse del golpe y regresar al poder en un año por la vía democrática. Sin embargo, algo falló en el plan. La responsabilidad de mantener el proyecto político fue entregada a Luis Arce, quien había sido ministro de Economía del gobierno de Morales. Y Arce arrastró a Bolivia a un precipicio con decisiones equivocadas, el retroceso del Estado como actor económico central y la obsesión por quitar a Evo del camino. Hacia el final de la gestión de Arce, la combinación de desabastecimiento, inflación y falta de dólares había provocado una crisis multidimensional que debilitó la capacidad del Estado para cumplir funciones redistributivas, estabilizadoras y productivas. La primera lección que nos dejan los resultados electorales de Bolivia entonces obliga a pensar en la elección del sucesor de quienes encabezan los grandes proyectos transformadores. Lo mismo en Ecuador con Lenín Moreno que en Argentina con Alberto Fernández, y ahora en Bolivia dejar la responsabilidad de mantener un proyecto político en las manos equivocadas puede llevar el país a un barranco. Una segunda lección tiene que ver con las fracturas en los movimientos populares y la incapacidad de sus líderes de llegar a acuerdos ante un enemigo común. Así, Andrónico Rodríguez decidió postularse sin escuchar al bloque popular que pedía respaldar a Evo Morales, y Evo Morales decidió acusar traición de Rodríguez, negándose a dar un respaldo que habría puesto la candidatura del joven político en el campo de batalla. En medio de esa refriega entre los candidatos del Movimiento Popular, nadie vio venir el crecimiento de Rodrigo Paz, un centroderechista que se presenta como un outsider, como no, y que en esta primera vuelta sorprendió a propios y extraños al ponerse a la cabeza del proceso. Decíamos esto en el editorial de Diario Red hoy, horas después de las elecciones en Bolivia, una tragedia anunciada. Hoy en La Base hablamos de la caída de la izquierda en el país andino. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Crónica de un desastre anunciado en estas elecciones en Bolivia. Lo veníamos avisando durante meses y, si me apuras, quizás años también. ¿Quién es este candidato que vino
inesperadamente como outsider, Marco Teruggi? Bueno, interesante. Vamos a hablar de este Paz que se metió entre las encuestas y logró captar votos de varios lugares. En realidad uno lo ve con el diario del lunes y ve que había un espacio para un outsider y que lo demás estaba bastante preanunciado. Creo que no hubo mucha sorpresa ayer. Algunos pensaban que Andrónico podía pasar a segunda vuelta. Esa era la última esperanza, que no sucedió. Así que bueno, la izquierda se despide del poder político en Bolivia y estamos ante un balotaje en el mes de octubre entre la derecha y alguien que dice que es de centro derecha. ¿Cuál es la actitud de los medios? ¿Cómo están recibiendo a este outsider de centro derecha? Están muy felices, muy optimistas estos mismos medios que en los últimos meses estaban dudando sobre si las elecciones se llevarían a cabo, señalando que había ciertos grupos que podían dinamitar este proceso electoral, y hoy estos medios celebran que Bolivia sea el lugar donde la democracia da estas sorpresas. Vamos a ver qué tan sorpresa era, como decía Marco, y cómo se lo tomaron los medios, estos medios tradicionales bolivianos. Lo vamos a ver, compañera, y también vamos a contar hoy con el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Mancilla, que conoce mucho sobre el proceso boliviano. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La izquierda perdió en Bolivia. Y no fue una sorpresa, sino la crónica de una derrota anunciada desde hace al menos 2 años, cuando comenzó la crisis económica y las disputas políticas fratricidas protagonizadas por el mandatario Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Y ganó la oposición, que se quedó con los 3 primeros lugares. A la cabeza quedó el sorpresivo Rodrigo Paz, definido por algunos como centro o centro-derecha, que alcanzó un 32% de los votos, algo que no había anticipado ninguna encuesta. En segundo lugar está el derechista Jorge Tuto Quiroga con cerca del 27% y tercero otro integrante de la familia de la derecha boliviana, Samuel Doria Medina, con un 20%. Recién en cuarto lugar, con un 8%, llegó Andrónico Rodríguez, el joven dirigente sindicalista indígena que era la esperanza para una parte de la izquierda boliviana y traidor para Evo y sus seguidores. Y lejos, pero muy lejos, el candidato oficialista Eduardo del Castillo con 3%, que encarnó la gran derrota del gobierno saliente, que quedará en el triste olvido. Un panorama de derrota no solo electoral, sino también política y, tal vez aún más grave, cultural, para el llamado proceso de cambio, que acaba de perder el poder político por los votos luego de 20 años. Ina, ¿cómo viste los resultados? Que imagino los seguiste muy de cerca este domingo. Bueno, qué decir. Primero, que no me sorprendió. Las encuestas, análisis, conversaciones ya mostraban que lo más seguro era que la izquierda perdiera. Las posibilidades eran mínimas si se tomaba en cuenta el panorama político luego de años de descomposición en cámara lenta. Por un lado estaba un candidato del gobierno, Eduardo del Castillo, altamente impopular, que no tenía ninguna posibilidad de disputa real, aún con el aparato del Estado a su favor. Por otro lado, un candidato como Andrónico Rodríguez, que enfrentaba no solo a la derecha, sino que también era boicoteado por Evo Morales, que lo acusaba de traidor y llamaba al voto nulo. Tanto así lo acusaba que cuando Andrónico fue a votar el domingo fue agredido, por lo que algunos denunciaron como seguidores de Evo. Una demostración del clima no solo de división, sino del enfrentamiento de las izquierdas en Bolivia, de eso que una vez fue una fuerza que arrasaba en las urnas. Y hablando de Evo, ¿cómo fue el total del voto nulo, que es el que llamaba a ejercer ayer en clave de quitarle legitimidad al proceso? Bueno, antes de ver el número, veamos lo que decía ayer Evo cuando fue a votar, porque sí fue a votar ayer domingo. Pero una elección sin el pueblo, una democracia sin la Bolivia profunda, una elección sin el movimiento político más grande de la historia, que es el instrumento político, estamos volviendo obedeciendo al pueblo. Ojalá la OEA, ojalá la Misión Europea entienda esta situación. No quiero pensar que solo viene a avalar una proscripción al movimiento político más grande de la historia. Hasta ahora no he escuchado ni la representante de la OEA, menos la Misión Europea, decir la verdad sobre estas elecciones.
Bien, el argumento de Evo, que decía yendo a votar, es que no fue una elección legítima por estar él proscripto, una proscripción cierta, de hecho, como hemos analizado con detalles en este programa. Y su llamado al voto nulo sumó este domingo más de 19%, y si agregamos el nulo y el blanco, se alcanzó el 22%. Esto es más de 400% más que en las presidenciales de 2020. Aunque claro, tampoco es necesariamente automático que todo voto nulo haya sido orgánico al llamado de Evo, pero supongamos que lo fue en gran medida. Entonces, el llamado de Evo sumó 10 puntos más que los votos de Andrónico. Y sigamos con los números. El voto nulo salió tercero o cuarto en las elecciones. Y si sumamos un 20% de nulos y blancos de Evo, más 8% de Andrónico y 3% de Del Castillo, es decir, los tres fragmentos del proceso de cambio o lo que fue ese proceso, tenemos un 30% total el domingo. O sea que todas las partes juntas de lo que antes era un movimiento unificado sacaron un voto de 2 puntos menor al que obtuvo quien llegó en primer lugar, que fue Rodrigo Paz. Exacto, y ahí está el resultado de la división y de los años fratricidas. Y antes de analizar a Paz y a Quiroga, es decir, quienes van a ir a la segunda vuelta en octubre, veamos unos últimos números para entender la caída de la izquierda en Bolivia. ¿Recuerdan cuánto había alcanzado el proceso de cambio en 2020 cuando Arce era el candidato? Sí, me acuerdo clarísimo, 55% de los votos, y había sido la elección luego del golpe de Estado en el 2019. Ese golpe que había llevado a Evo al exilio, de hecho estuvo aquí en México y luego estuvo en Argentina. Visto así, la caída de votos en 5 años es gigante y, para ser muy sincera, parecía impensable en ese 2020 que pasaría todo esto que está pasando. Ni siquiera en los sueños más húmedos de la derecha, la izquierda boliviana iba a devorarse entre sí al punto de abrirle las puertas de par en par para que regresara al poder, porque la verdad es que si la derecha y la centro derecha están en la segunda vuelta, es gracias claramente a los errores de la izquierda. Bien, ya vamos a volver sobre la derrota porque es muy, pero muy importante entenderla en América Latina. Pero antes de eso, hablemos sí de quienes se quedaron con los boletos para disputar la segunda vuelta. En primer lugar, Paz, el sorpresivo ganador de la primera vuelta, que se presentó con el Partido Demócrata Cristiano. Ina, ¿lo tenías en el radar como posible ganador ayer? Lo tenía poco presente, si te soy sincera, porque en la mayoría de las encuestas previas a las elecciones, Paz estaba con suerte en tercer lugar, con menos de 10%, como en la encuesta que ven en pantalla, por ejemplo. El primer y segundo lugar estaba disputado por Quiroga, que sí pasó a la segunda vuelta, y Doria Medina, que llegó tercero finalmente y que anoche le dio el apoyo a Paz para la segunda vuelta. Pero Paz no figuraba en la pole position, como se dice, y claro, con el diario del lunes se entiende cómo logró ese resultado. Resultó ser un relativo renovador y acompañado de su candidato a vice, el ex policía Edman Lara, con un discurso de orden y religión. Todo una novedad. Juntos capitalizaron parte de la crisis política del país, y no es que Paz haya sido realmente un outsider, porque ya había sido alcalde de Tarija entre el 2015 y el 2020 y senador desde entonces, pero en comparación con Quiroga, Doria Medina o Reyes era más novedoso y menos derechista. Un proyecto para todos los bolivianos, es un proyecto abierto, porque lo que queremos es construir la reconciliación de la patria, la producción de la patria. Queremos retomar la fuerza productiva. Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado. Reconciliación y producción, dos conceptos fuertes. Reconciliación política en medio de las disputas antropofágicas de la izquierda y luego de un golpe de Estado del cual Paz, en tanto alcalde, se mantuvo distante. Y producción en vista de la crisis económica que viene socavando a Bolivia. Y hablando de economía, tópico número 1 en las elecciones, Paz decía esto en el debate presidencial. Que sea un gobierno estatista o neoliberal, tú nunca eres dueño o propietario de la riqueza nacional. Tú no generas esa riqueza. Es tu riqueza, pero se la quedan otros, ya sean los del partido, ya sean los de las instituciones públicas, ya sean los pequeños grupos de poder, las oligarquías, o ya sean las transnacionales. Siempre es lo mismo, los últimos 50 años han sido igualitos. Porque tú no eres propietario, te dicen que eres propietario, pero no eres propietario. De los 60.000 millones de dólares, transnacionales, pequeños grupos de poder, las instituciones públicas, el partido.
A vos te han dejado 40.000 millones de dólares de deuda. Eso es lo que tú tienes, pobreza y deuda. Lo que estamos proponiendo nosotros es un cambio estructural. Vamos a generar a través de que tú seas propietario de esos recursos naturales, generar una renta directa. O sea, parte de los recursos que genera los recursos naturales a través de un mercado de capitales, tú vas a tener una renta directa. O sea que vas a proteger la inversión ya sea nacional o extranjera en Bolivia, dando seguridad jurídica para que cada vez más esa renta directa a tu familia, para vos, vaya creciendo. Eso es diferente, eso es propiedad. Ni estatistas ni neoliberales, sino con la gente. Una fórmula inteligente de tipo ni derecha ni de izquierda, nombrando además a Dios en cada párrafo y pescando en río revuelto de la crisis económica. Y hay que tener en cuenta que la crisis económica fue uno de los factores determinantes de la elección. Bolivia llegó a las urnas con una inflación de alimentos básicos de cerca del 100%, con falta de combustible que llevó a que las colas para conseguir gasolina fueran moneda habitual y un dólar que duplicó su precio frente a la moneda boliviana. Los bolsillos votan y lo hacen con mucha fuerza. Y en el caso de Bolivia, el país venía además de años de estabilidad porque el proceso de cambio liderado por Evo y el vicepresidente Álvaro García Linera había sido sinónimo de crecimiento económico o de lo que fue llamado el milagro boliviano, que no el lamento boliviano, y que tampoco era milagro, era una orientación económica y una decisión política. Cuanto más veo lo que fue el gobierno de Arce, más pienso que fue el gran termidor del proceso de cambio. Dinamitó la economía y la política, no fue el único, claro, pero tuvo una responsabilidad central, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y ahí, en esa dinamitación, se abrió paso Rodrigo Paz y Quiroga, que alcanzó el segundo lugar. Escuchémoslo anoche. Ha llegado la hora de dando la vuelta a la página de 20 años de la reconciliación nacional. Hemos sufrido demasiadas divisiones, demasiados muros invisibles. Nos han querido separar por toda clase de elementos, por acento, por vestimenta, por historia, por geografía. Y hoy día Bolivia que ha dicho, no más división, no más polarización, no más, nunca más, jamás. Bolivia unida de aquí para adelante y para siempre. Bueno, el nivel de oratoria en el discurso, en fin. Si Paz encarna una propuesta más centrista o de centro-derecha, con un grado de optimismo de tipo reconciliación y producción, Quiroga en cambio es la derecha más de derecha. Representa como pocos el antiguo régimen previo a la llegada de Evo Morales en 2005. Fue vicepresidente de Hugo Banzer, el mandatario, cuya represión en el año 2000 en la llamada Guerra del Agua, cuando quiso privatizar el agua y la gente salió a protestar, dejó 1 o incluso más muertos y cerca de 200 heridos. Luego Quiroga, después de haber sido vicepresidente, fue el mismo presidente entre el 2001 y 2002, continuando con una política represiva, sobre todo contra el llamado movimiento cocalero, donde estaba justamente Evo Morales a la cabeza. Con semejante pasado ya puedo imaginarme cuál fue su posición ante el golpe de Estado del 2019. Claro, bueno, si no solamente lo apoyó, sino que además tuvo un cargo por parte del gobierno de facto encabezado por Yanine Áñez, presa, que lo designó como delegado internacional para explicar en el mundo que no hubo golpe de Estado en el país. Es decir, que mientras en Bolivia ocurrían las masacres, como la masacre de Sacaba con 11 muertos y la de Sencata con 10 muertos, Quiroga iba por el mundo diciendo que en Bolivia no había ningún golpe de Estado ni ninguna dictadura, sino una democracia con militares y balas de plomo. Circulen, que aquí no pasa nada. Vaya prontuario, ¿eh? Sí, efectivamente, ese es su pasado muy reciente. Y Quiroga forma parte del llamado Grupo IDEA, que comparte con otros expresidentes que también tienen prontuario, como Felipe Calderón de México, José María Aznar de España o Álvaro Uribe de Colombia. Un selecto grupo de mandatarios neoliberales acusados de crímenes y de corrupción. Ahora va a estar en la segunda vuelta el 19 de octubre contra Paz, por lo que el balotaje será entre la derecha más conservadora y restauradora y un candidato que se presenta como centrista que busca pescar entre la centroderecha y la centroizquierda para lograr la anhelada mayoría. Y la verdad, así como se presentan hoy las cosas, es bastante probable que Paz termine siendo el presidente de Bolivia. Paz, posible presidente y una izquierda derrotada en las urnas por primera vez en 20 años. Al respecto, leí un artículo que publicó Linera, por cierto, el ex vicepresidente, justo antes de la votación, que resultó bastante ilustrativo para entender cómo estas elecciones las perdió
antes que nada la izquierda. Una izquierda que se dividió y subdividió, mientras que la derecha miró la disputa comiendo palomitas de maíz, obviamente, guiadas con la máxima de que cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas, y pues ahora está en la segunda vuelta, Paz. Así es, decíamos al inicio, esto fue la crónica de una derrota anunciada, con Arce, presidente por accidente, que se llenó de ambición y terminó siendo el gran destructor del proceso de cambio. Con Evo Morales, que boicoteó al gobierno de Arce, fue proscripto, acusó luego a Andrónico de traidor y decidió que si él no era candidato, entonces nadie sería candidato, porque podría haber puesto a alguien en su lugar, digo yo. Como había hecho, por ejemplo, Lula da Silva en Brasil en el 2018, cuando fue proscripto y designó a Fernando Haddad como presidente, ¿no? Exacto, es un buen ejemplo, muy reciente, pero Evo optó por el voto nulo, por tener razón y entregar con eso, de facto, el poder político a la derecha en la presidencia y en el determinante Congreso. Una derecha que además lo más seguro es que lo va a perseguir, como anuncia por ejemplo a los Cuatro Vientos Tuto Quiroga. Y en cuanto a Andrónico, que era visto como joven promesa indígena universitaria, finalmente no logró encarnar una renovación con potencia suficiente y fue boicoteado por el evismo. Nunca tan cierto eso de divide y vencerás. Y muchos intentaron mediar, desde dirigentes políticos latinoamericanos hasta presidentes, pero no hubo caso. Y el proceso de cambio se consumió a sí mismo en una espiral de disputas internas y crisis económica. Y así termina una de las experiencias más profundas de cambio en el continente en este siglo XXI. La que refundó a Bolivia para convertirla en Estado plurinacional, le abrió las puertas del Congreso a las señoras de pollera, a los mineros que mascan hojas de coca, nacionalizó los recursos estratégicos, construyó un modelo de gobierno con la incorporación de los movimientos sociales a la toma de decisiones. ¿Qué viene ahora? Habrá que ver quién gane finalmente en octubre para medir el tenor, la velocidad del intento de restauración. De eso dependerá también la reacción social, sus tiempos, procesos de recomposición y resistencia. Porque la historia no termina, pero sí lo hacen los ciclos políticos. Y en Bolivia podemos decir que terminó uno que había empezado hace 30 años atrás con las grandes resistencias contra el neoliberalismo, que ahora vuelve al gobierno, y con él Estados Unidos, que recuperó un país clave en la geopolítica sudamericana. Gracias, compañero. Y también otra parte de la población que señalaba que el binomio de Rodrigo Paz y del capitán Lara sería una izquierda disfrazada de derecha. ¿Qué tiene que decir usted respecto a estos comentarios, capitán? Bueno, hay todo tipo de comentarios que tratan de desacreditar la verdadera visión y el verdadero proyecto de país que tenemos como binomio. Aquí el problema no es ideológico, el problema es la corrupción. Somos de nuevas ideas, el tiempo ha cambiado, la política de izquierda y de derecha extremista y es obsoleta. Son otros tiempos, como decía Nayib Bukele, la izquierda y la derecha son formas de hacer política totalmente caducas y obsoletas. Hay que mirar al frente, es tiempo de nuevas ideas, es tiempo de unidad, es tiempo de hermandad y es tiempo de poner a Dios por delante y la patria por delante. Bueno. Si lo decía Nayib Bukele, a Dios por delante, a la patria por delante. Nuevísimas ideas, nuevísimas, recién sacadas del horno. Vamos, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. La victoria de Paz es, a no dudar, una derrota a la intriga y a la guerra sucia, como para esperar una segunda vuelta con dignidad y altura. También es digna de elogio la madurez de los políticos que felicitaron al ganador, admitiendo su derrota y apuestan por la democracia. Así se refiere al triunfo de Paz la editorial del periódico El Deber, con un tono de júbilo, de esperanza en la democracia, de que se vayan los malos y que regresen y se queden los demócratas. Yo recuerdo que es el periódico, el mismito periódico del que nos hablaste en el programa que hicimos sobre las protestas de junio en Bolivia, y es curioso que hable de madurez de políticos, de admitir derrotas, porque si mal no recuerdo, era el periódico que reconoció a Yanine Áñez como presidenta después del golpe de Estado, ¿no? Exactamente eso mismo. Y también esto de una derrota a la intriga y a la guerra sucia, me encantaría
saber a qué se refieren y que nos explique el periódico qué es guerra sucia y a qué se refiere, a la del gobierno con el evismo o a la más documentada guerra sucia de los medios con Evo y con Andrónico. Pero más curiosidad me genera aún esto de una derrota a la intriga. ¿Y por qué eso en particular te genera curiosidad? Porque resulta que El Deber y otros medios llevan desde junio de este año adelantando que las elecciones podrían ser un caos, que podrían no llevarse a cabo, que podría salir todo mal, como esta portada de junio que dice: el gobierno detecta riesgos electorales en 7 zonas del país. Llámenme desconfiado, pero ¿no era en ese entonces donde Andrónico no salía tan mal en las encuestas? A ver, sospechar no está bien, pero en ese momento quizá valía más sostener la narrativa del caos, y si el resultado era de Evo o de Andrónico, sería culpa de las caóticas elecciones. Y además yo lo recuerdo a El Deber como el diario que culpa de todo a Evo, precisamente en una editorial. Así es exactamente ese mismo medio, y es un diario cruceño que es parte de la oligarquía mediática, o sea, un medio que representa a esta élite rica de Santa Cruz, siempre crítico al MAS y echándole flores a los candidatos de derecha como Tuto Quiroga, o de centro como se llama Rodrigo Paz. Y como decía Marco, sus editoriales son bastante conocidas por tirarle línea a la oposición, y esta no es la excepción, porque continúa y de hecho cierra la editorial de esta forma: el mensaje de esta elección es claro y contundente. La democracia puede y debe prevalecer siempre. Ninguna ambición individual, ningún cálculo partidario y ninguna estrategia de confrontación puede estar por encima de este mandato. En México hay un dicho que dice: te digo Juan para que escuches Pedro. En este caso sería: te lo digo lector para que lo escuche Evo, o algo en esa onda. Y clarito. Pero hablando de decirle cosas a los lectores, hubo un tema que brilló por su ausencia en las portadas, y es el voto nulo. Que como ya decía Marco, el voto nulo alcanzó el 19,38%, o sea, bastante significativo el resultado para, bueno, informar, ¿no? Para que sea informado en ese proceso electoral. Eso, y también los votos en blanco, ¿no? Bueno, pues no fue noticia, Ina, o por lo menos no fue noticia de portada, y de portada sabemos mucho en esta sección, y de hecho es el elefante blanco en la democracia boliviana que no fue mencionado. El periódico, otra vez El Deber. Rodrigo da batacazo y va a la segunda vuelta. Abajo en la portada menciona algo sobre el voto extranjero, que es menor al voto nulo. La portada del diario igual trae a los ganadores y el porcentaje de votos, pero no menciona nada del voto nulo, fíjate. Y el periódico El Correo lo mismo, no menciona nada del voto nulo, y eso que en su portada vienen los resultados de la elección. Permítanme volver a ser un mal pensado, que hoy ando de lunes de sospechas. Aquí hay de dos: o el voto nulo no encaja con la narrativa de triunfó la democracia, o no le quieren reconocer a Evo que su campaña de voto nulo tuvo mucho impacto. Alguna de las dos. Y bueno, hablando de ser mal pensados, vamos a ver qué dijo la prensa internacional. El Mundo, el periódico de las derechas españolas, publicó: culminada la revolución indígena, el centrista Paz y el conservador Quiroga se disputan la presidencia en Bolivia. Fulminada suena un post de X, pero supongo que ese lenguaje ya llegó a los titulares. A ver, yo no soy jefa de redacción, eso es claro, pero El Mundo pudo haber escrito termina, concluye, finaliza o cambia. Sin embargo, eligió la palabra que sugiere algo que necesitaba ser destruido. Y el lenguaje de la guerra aplicado a la democracia es claro, donde el resultado electoral no es un cambio político normal, sino una victoria militar sobre el enemigo. Fulmina. Además, la nota abre con: comienza una nueva era política en Bolivia después de 2 décadas de revolución indígena. Según El Mundo, ¿qué es esta nueva era? Y también decir revolución indígena sobre los gobiernos de el MAS es que suena como si hubieran tomado el poder a la fuerza, cuando en realidad se le olvida al mundo que ganaron elecciones democráticamente por 20 años como cualquier otro gobierno al que no se le llama revolución, ¿no? Claro, y etiquetarlos así los hace parecer como algo fuera de la norma, y usar indígena pone un foco en la raza, dando a entender que esos gobiernos no eran normales porque no estaban liderados por las típicas y necesarias élites blancas o urbanas que siempre han mandado y que gracias a Dios se educan en Estados Unidos. Dice El Mundo: comienza una nueva era política en Bolivia. Tipo, se viene el progreso, muchachos. Se viene el progreso, y en lugar de hablar de gobiernos del MAS o gobiernos democráticos, el diario El Mundo dice revolución indígena, como si los indígenas participando en política fueran algo por naturaleza caótico o problemático. Y no nos hagamos tontos. El titular, al usar la palabra fulmina para derrotar al MAS, o para hablar de la derrota del MAS, muestra un alivio, como si se hubiera restaurado el orden correcto.
Además, el titular deja caer un mensajito como de ahora vienen los buenos finalmente, ¿no? Refiriéndose a los ganadores, llamados centristas o conservadores, como si fueran los apropiados para gobernar, mientras que los indígenas, pues, obviamente no lo son. Para el mundo, claro que no. Y bueno, hay un ataque velado que hay que mencionar y es el ataque a Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia. Para algunos, Evo era un problema no solo por sus políticas, sino por ser indígena, por tener éxito político, por romper con la idea racista de que los indígenas no pueden gobernar, mucho menos por tantos años. El Mundo, el periódico, no suele hablar de Latinoamérica a menos que no sea de Venezuela, ¿no? Pero esta vez le interesó. Pues fíjate, Marco, que el Mundo encuentra en Evo sus dos obsesiones favoritas, criticar a la izquierda y a Podemos. Al final, al Mundo se le nota igual de feliz, igual de optimista que a los medios bolivianos. Se acabó la revolución de los indígenas. ¿Se viene lo nuevo o lo bueno? Yo no sé ustedes, pero pensar que se acabó la representación de indígenas, que son la mayoría de la población boliviana, no creo que sea tan alentador para la democracia. Ya, pero esos medios que estaban tan preocupados por las elecciones, por un posible caos, por la democracia, hoy revientan de alegría. Se nota en la cobertura. Gracias, Estefanía. El protagonismo del voto nulo, damas y caballeros. Ese es un dato muy importante también. Resulta que ha sido protagónico también. No se lo puede dejar de lado. De hecho, está entre los primeros lugares de la intención o de cómo ha votado el país. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Reelección indefinida, ¿sí o no? Vamos a plantear, abrir finalmente este debate. ¿Cómo se resuelve la sucesión en un proceso de transformación social progresiva? ¿Tiene la misma dificultad reemplazar al líder de un proceso transformador que al de uno que solo se propone administrar el status quo? La elección boliviana de ayer muestra que no, que la dificultad es bien distinta. Rodrigo Paz, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina o Manfred Reyes, cualquiera de ellos sirve para ejecutar la revancha histórica que la clase dominante boliviana viene amasando desde hace años. Y también sirven para resetear y volver al momento anterior a la llegada de Evo Morales al gobierno. La mala presidencia de Luis Arce, el módico caudal de votos conseguido por Andrónico Rodríguez y el número exiguo logrado por el candidato oficialista, Eduardo del Castillo, permiten sospechar que Evo Morales, su figura como líder carismático del proceso transformador, era y es irreemplazable para el conjunto del bloque popular. La sola presencia de Evo en la papeleta garantiza un volumen de votos al que no puede aspirar ningún otro representante del bloque popular. ¿Es válido que no esté en nombre de un equilibrio de poderes que luego no se verifica en la realidad? Esa es la pregunta. Evo Morales y su búsqueda de la reelección indefinida, ¿eran un peligro para la democracia? ¿No es un peligro mayor que poderes permanentes e intereses anónimos gobiernen un país sin que importe cuál es el títere de turno que hacen elegir como presidente? Sin que importe tampoco que nadie les haya elegido y que incluso casi nadie sepa quiénes son, aunque a efectos prácticos sean ellos los que gobiernen. ¿No es acaso cierto que quienes se llenan la boca de democracia en nombre de un mecanismo puramente formal de alternancia en el poder, pervertido ya en muchos lugares desde hace unas cuantas décadas, son los mismos que ahora atentarán contra la democracia real y sustantiva, contra la democratización del acceso a derechos básicos? Los presidentes se pueden alternar sin que se alternen los intereses reales que los manejan tras bambalinas. No sé de dónde me suena esto. No lo sé. Veamos la cuestión en el espejo de Ecuador, por ejemplo. Durante el gobierno de Rafael Correa, la pobreza se redujo un 16%. La inversión en educación pasó de ser el 2,4% del PIB al 5,3%. Se multiplicó por más de 2. Y la matrícula en las universidades públicas aumentó un 85%. La mortalidad infantil pasó de ser de 25 cada 1.000 nacidos vivos a 12. Se redujo a la mitad. Se entregaron 325.000 viviendas y la cobertura de agua potable en zonas rurales pasó del 55 al 91%. En definitiva, durante la presidencia de Rafael Correa en Ecuador se democratizó el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el agua potable y a la vida misma. La democracia avanzó, no retrocedió. Si dirigimos la mirada al periodo posterior a las presidencias de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
La pobreza se incrementó un 5.5%, también creció la pobreza extrema y aumentó el desempleo. Disminuyó la inversión en salud, volvió a crecer la mortalidad infantil y se redujo la matrícula universitaria. Imágenes que habían quedado relegadas al olvido, como la de los niños pidiendo o vendiendo mercaderías en los semáforos, que volvieron a ser parte del día a día en Ecuador. Ecuador es hoy un país menos democrático en el acceso a mejores condiciones de vida para todos y todas. Entonces, nos preguntamos de nuevo, ¿dónde radicaba la democracia? ¿En que Rafael Correa no pudiera ser reelecto o en que el proceso virtuoso e inclusivo que él presidía pudiera continuarse en el tiempo? Las experiencias de Ecuador con Lenín Moreno y de Bolivia con Luis Arce nos enseñan cómo la imposibilidad de reelección por parte de los líderes fue utilizada para descarrilar desde adentro los procesos democratizantes. Así es, y me surge una pregunta más. Las derechas que solo se proponen administrar la pobreza y no erradicarla, ¿se enfrentan a una dificultad similar a la hora de resolver la sucesión? ¿Por qué un equipo político improvisado y poco preparado como el que hoy gobierna Argentina con Javier Milei a la cabeza puede desempeñar sus funciones sin verse hackeado por la mala praxis que ejerce a diario? Me animo a responder que la clave está, bueno, en esta imagen, ¿no? En la inercia. No es lo mismo gobernar a favor de la corriente que navegar en contra de ella, sobre todo si esta corriente se ve lubricada por inyecciones de centenares de millones de dólares en propaganda y en compra de medios de comunicación. Si un gobierno baja los impuestos a los ricos, recibe aplausos. Si un gobierno recorta derechos a los trabajadores, lo llaman flexibilización. Pero ahora, ¿cómo se llama si un gobierno sube el impuesto a los ricos? Irresponsabilidad fiscal, derroche populista, compañera. El camino de la miseria y del comunismo. Pese a tratarse de políticas que imperaban durante periodos de enorme crecimiento del capitalismo y de la riqueza de los pueblos y especialmente de las clases medias en las épocas doradas de este sistema económico. Más y mejores derechos para los trabajadores, ataque a la libertad de mercado, un atentado contra el desarrollo y las inversiones extranjeras. Pese a que de nuevo fueron estas luchas las que permitieron las mejoras en las clases trabajadoras que las hicieron ascender en sus niveles de vida y consecuentemente aumentaron así la productividad y el consumo, favoreciendo en última instancia también a las empresas. Los procesos de regresión social reciben aplausos. Los gobiernos socialmente progresivos, una catarata de epítetos. Vamos a decirlo de una forma bien llana. Cualquier perejil gobierna cuando cuenta con el apoyo de los poderes económicos y mediáticos, que en realidad hoy por hoy viene a ser casi lo mismo en la mayoría de los casos. O no gobierna y solo se deja gobernar. ¿Quién gobierna en la Argentina actual? Otra vez, atención a la imagen. ¿Javier Milei o el Fondo Monetario Internacional y la banca Morgan? Gobernar en contra de la corriente, en contra de los bancos y de las empresas transnacionales exige otras habilidades. Los gobiernos nacionales, populares y de izquierda suelen asumir en situaciones de crisis cuando los pueblos buscan respuestas por fuera de las fórmulas habituales. En esas situaciones, una de sus primeras tareas es desactivar las bombas que heredan. En eso ya gastan una importante cantidad de recursos y energías, así como de prestigio y aceptación, atacados permanentemente y sin piedad por el poder mediático. Intentando desactivar bombas, los perejiles se van quedando en el camino. Quedan en el camino. A las derechas, los liberales, a las grandes empresas no les importan las reelecciones. Solo les importan cuando no quieren que sea reelecto un presidente que favorece los intereses populares. Saben que los líderes transformadores, queridos por sus pueblos, no son fáciles de reemplazar. ¿Se quiere reelegir Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo? Adelante. ¿Qué problema puede haber, querido Bukele, si usted no afecta a ningún interés real y gobierna con el manual neoliberal en la mano? Reelíjase, mijo, reelíjase. ¿Bukele pretende terminar con el Estado de Derecho? Adelante, Bukele, adelante. Eso sí, no se le ocurra tocar la libertad de mi empresa. ¿Y si se quiere reelegir ahora sí Evo Morales en Bolivia? Un autoritarismo intolerable, un atropello a las instituciones. Así funciona la doble vara. No importa la reelección en el fondo, lo que sí importa es a qué intereses favorece el que pretende reelegirse. Lo que importa es que Evo Morales, Rafael Correa o Cristina Kirchner no estén en la cancha. Cada uno de ellos es, digámoslo, irreemplazable.
¿Y qué pasa en el campo de enfrente? Bueno, ningún problema. Ellos pueden reemplazar a un monigote por otro, sacar de la galera un figurón o construir un candidato desconocido a golpe de billetera. Pueden incluso cooptar a los sucesores, como ocurrió con Lenín Moreno, Luis Arce y Alberto Fernández. Este es el campo donde se debate la reelección indefinida, una cancha inclinada otra vez. Reelección sí o reelección no, como decíamos, importa poco y nada. Lo que les importa es terminar con los gobiernos populares que pongan en cuestión las políticas, las dinámicas y las ideas neoliberales. La suerte corrida por los líderes en cada uno de los países lo ejemplifica muy bien. Evo Morales proscripto y perseguido, Rafael Correa exiliado, Cristina Kirchner presa y proscripta, Lula da Silva preso y luego liberado y rehabilitado varios años después. Augusto Pinochet, con decenas de causas por todo tipo de delitos, incluyendo los más aberrantes, con miles de muertos y desaparecidos a sus espaldas, murió libre e impune y nunca necesitó ser reelecto porque tampoco nunca fue electo. De hecho, siguió en el poder, fue senador vitalicio casi hasta apenas 4 años antes de su muerte y solo durante unas semanas temió por su libertad cuando un juez español pidió su extradición desde el Reino Unido, donde estaba de visita. En aquel entonces recibió el apoyo decisivo de otra gran demócrata, aunque esta sí elegida por su pueblo, Margaret Thatcher. Todo un ejemplo de lo que le importa la democracia a la gente de su misma ideología, a los neoliberales, anarcocapitalistas, liberales libertarios o cualquier otro nombre con el que se les quiera llamar para no llamarles lo que realmente todos sabemos que son. Les dejo a ustedes que le pongan el adjetivo. No me gusta decirles, se los dije, pero ¿sabe qué? Una servidora se los dijo. Eso se lo dije hace unos meses. Se los repetí en varias ocasiones desde mi trinchera y nadie me hizo caso. Nadie les hizo caso a esos representantes del progresismo latinoamericano y mundial que advertían sobre el peligro de la interna en el seno de la izquierda boliviana. Y bueno, estamos donde estamos, ¿no? Hoy contamos en la mesa de análisis con el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas. Un saludo fuerte para Ina, para Estefanía, para Marco. Un gusto estar aquí con vosotros y vosotras aquí en Canal Red América Latina. Vamos directamente al grano. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, compañero? Yo creo que hemos asistido a un momento destituyente, que es el correlato electoral de una derrota política. Igual que hace ya más de 2 décadas, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, hubo un proceso constituyente que cuestionaba e interpelaba al poder constituido neoliberal, a sus actores económicos, a sus actores internacionales, a su cúpula política, y tiene ese momento de la elección del diciembre del 2005 donde gana Evo Morales. Luego hay una asamblea constituyente como un instrumento para modificar las reglas del juego, cambiar una constitución totalmente. Yo creo que han habido muchas transformaciones en el modelo de acumulación, en la inclusión de mayorías, hay una revolución democrática y cultural. Yo creo que en los últimos años hemos realmente observado que Bolivia estaba entrando en un declive destituyente, en una fase destituyente, y que probablemente este hito electoral que intentamos explicar es la consecuencia de este momento en el que nos encontramos. Hay una responsabilidad altísima por parte del Ejecutivo actual de Luis Arce, que no solo no resolvió los problemas económicos, sino los agravó, y además agravó la crisis institucional. Se empecinó, se obsesionó con la persecución judicial, con la proscripción de Evo Morales, se confundió de adversario, y creo que en gran medida es uno de los grandes responsables de esta derrota política. Seguramente también la figura de Andrónico Rodríguez creo que no estuvo a la altura de esta complejidad histórica a la que se enfrentaba. Nadie se lo ha puesto fácil, no era un momento fácil, pero en política no hay excusa, siempre hay situaciones muy adversas y muy complicadas, y creo que le faltó experiencia, le faltó más firmeza, le faltó hablarle más a los suyos, en vez de a veces de optar por una vía de la moderación y del centro para un electorado que, si existiera
moderado y de centro no lo iban a votar a él, como al final así los resultados lo avalan. Creo que además subestimó la figura del liderazgo histórico de Evo Morales, que más allá de los que le puedan o no hacer críticas, nadie podía desconocer el volumen político que todavía representa en Bolivia, y de hecho los resultados del voto nulo que han crecido un 440% respecto a las elecciones anteriores, 22 puntos la suma de blancos y nulos, con 5 puntos que había históricamente en Bolivia en los últimos años. Yo creo que refleja la relevancia de Evo Morales y fue subestimado por Andrónico Rodríguez. Yo creo que todas estas razones, igual que otras a lo largo del tiempo, sumado a la resaca del golpe de Estado del 19, que yo creo que todavía ha dejado consecuencias en lo que viene ocurriendo a día de hoy, creo que estas y otras razones, seguramente de haber perdido algunos debates de ideas, de haber disputado más sentidos comunes, de seguir transformando a la velocidad que exigía la ciudadanía, y fallas que seguramente se han producido a lo largo de este tiempo, pues probablemente nos permite caracterizar esta fase destituyente, y es el resultado electoral, pues con unas elecciones que también hay que decirlo, como parte de esta caracterización destituyente, no eran ajustadas a derecho, no había todos los candidatos que debían de estar. Evo Morales había estado proscrito, las Islas del Mal habían sido usurpadas. Yo creo que además que eran reglas del juego no democráticas, no ajustadas a derecho, y que creo que también habrían que hay que ponerlas encima de la mesa para explicar realmente lo que ha ocurrido. No solo son las razones del resultado, pero sí explican parte de las razones del resultado, y por eso la consecuencia es una victoria de una persona como Rodrigo Paz, que en el fondo yo creo que era el que tenía un discurso un poco más nuevo en la forma más que en el fondo, que seguía el libreto neoliberal, y que creo probablemente que era lo más nuevo dentro de todos los candidatos posibles, y mucha gente que no quiso seguir la línea del voto nulo para que no venga la ultraderecha, pues optó por Rodrigo Paz. Ni siquiera Andrónico Rodríguez pudo captar y sintonizar este volumen de voto. Yo creo que estamos en el ocaso, al menos por esta etapa de este proceso, y lo cual no significa que se ha terminado hacia adelante. Se cierra un ciclo, lo cual no significa que se vaya a abrir hacia adelante otros. Alfredo, un gusto saludarte. ¿Qué habría que hacer desde el progresismo para que el periodo neoliberal en Bolivia dure solo este mandato? El campo popular tiene el desafío de buscar las fórmulas para oponerse a las medidas, a las contrarreformas neoliberales que van a llegar más pronto que tarde, porque hay además una mayoría abrumadora en la Cámara, en las dos cámaras, en la Asamblea Legislativa, que le van a permitir seguramente llevar a cabo privatizaciones de todo tipo. Yo creo que el bloque popular en Bolivia ha demostrado, la ciudadanía ha demostrado a lo largo de los siglos, de las décadas, de los años, que no se suelen quedar de brazos cruzados frente a ofensivas neoliberales, y que hay una fuerte cultura democrática, de protesta, de movilización, de lucha, y que de alguna manera se irá organizando y rearticulándose. Yo creo que hay que confiar en la ciudadanía de a pie, que no suele dejar de que pasen este tipo de procesos neoliberales. Ya lo demostró durante las décadas neoliberales de finales del siglo XX, y yo creo que tiene desafíos. Seguramente habrá una primera etapa difícil a veces de superar, donde la dirigencia se echarán las culpas unos a otros, y hay que evitar hacerse el harakiri político, pero yo confío en que la ciudadanía buscará las maneras. Creo que hay demasiado tejido social, demasiada organización social como para que esto sea derrotado por una derrota electoral de esta índole. Hay liderazgos que yo creo que van a seguir teniendo mucho protagonismo hacia adelante. El propio Evo Morales ha tenido y tiene y tendrá seguramente un volumen político importante, y seguirán surgiendo nuevos líderes y lideresas que yo creo que existen ya en el país, y que a lo mejor han tenido poco protagonismo electoral en esta coyuntura, pero que hay nombres desde Adriana Salvatierra hasta Gabriela Montaño, pasando por muchas otras personas que tienen capacidad y fuerza y valentía y firmeza y claridad ideológica para liderar. Y seguramente habrá muchos otros nombres que uno desconoce en las bases que tienen esta
esta fuerza, esta capacidad. Y sí, me parece que será un momento de organizarse, de entender bien cuáles deben ser las diferentes aristas de la resistencia en términos comunicacionales, y seguramente, comparando con lo que ha ocurrido en los últimos años, donde en cierta medida había un gobierno que había sido puesto por el MAS, que había usurpado las siglas del MAS, y yo creo que había desconcertado en gran medida a buena parte de la población. Creo que también eso explica el resultado electoral. Parece que a partir de ahora habrá un claro gobierno de derecha, con siglas de derecha, y que yo creo que eso permitirá reordenarse el campo político en Bolivia en los próximos días. No creo que el pueblo boliviano se tire la toalla en este momento histórico. No lo ha hecho nunca y no creo que lo haga tampoco ahora. Alfredo, gracias por acompañarnos en la base América Latina. Bueno, en vista de lo que se puede llamar este desastre, ¿qué opinás de las reelecciones indefinidas? De hecho, si Evo se hubiera podido presentar, la historia habría sido diferente, puede uno suponer. Es un debate complejo que creo que en cada país debería de discutirse los pros e inconvenientes de una reelección indefinida. Yo creo que primero habría que hacerlo con cierto respeto a las historias de cada uno de los países y evitar los epistemicidios, ¿no? De desconocer la epísteme de cada país para poder explicar este tipo de reglas. Es más, también creo que sería riguroso evitar esta asimetría a la hora de exigirle a algunos países que no tengan reelección indefinida, y en cambio con otros países de Europa se hace la vista gorda, se hace caso omiso a la regla. Yo creo que es un debate profundo, que creo que habría que hacerse en Bolivia, así como en otros países de América Latina. También hay que decir que las leyes en Bolivia no limitaban la posibilidad de que Evo Morales pudiera presentarse a esta elección. De hecho, no hay, yo diría que todavía hay un limbo jurídico, de una manera torticera se interpretó la legislación para impedir y proscribir a Evo Morales como candidato. No solo además se le proscribía como candidato presidencial, sino había al mismo tiempo un conjunto de persecuciones judiciales de todo tipo. Y me parece que creo que detrás de esto lo que sí es importante es discutir el tema de la transición, de los relevos combinados. Yo creo que hay algo que uno cae en la tentación constante, y es que a veces ciertos cansancios, porque han pasado más años y se le pueden ver más defectos a lo largo del tiempo de ciertos liderazgos históricos, ha hecho que también sobrevaloremos los relevos. Creo que a veces de una manera relativa sobredimensionamos la importancia del que viene por un cierto cansancio del que lleva ya muchos años. Yo creo que habría que tener mucha responsabilidad, mucha rigurosidad en este tipo de análisis. Creo que además lo importante y es que se puedan combinar, ¿no?, la importancia de liderazgos históricos con esa fuerza que puede llegar una gente joven, con fuerza, con energía, pero también con experiencia y con sabiduría. Yo creo que el liderazgo no se construye por muy joven que se sea, por muy simpático que se sea, por muy pocas manchas políticas que tengan. Yo creo que la relación entre sociedad y líder se teje con el tiempo, no se hace con un software, con un play. Creo que es mucho más complejo, y me parece que eso nos debería hacer pensar a veces lo precoz que somos en los análisis de crítica a ciertos liderazgos históricos. Con esto no estoy diciendo que esté resuelto y que haya que dejarlos sine die para siempre y que esto impidan la emergencia de otros líderes y lideresas, pero me parece que esta dialéctica la deberíamos de tratar de una manera más equidistante y no siempre colocándonos en un polo u otro. Creo que es más complejo de lo que a veces presuponemos, y detrás de esto creo que es lo que debería de explicar la reelección indefinida. Yo creo que además, igual que uno puede presuponer que, como muchos dicen, que es necesaria esta sucesión y estos relevos en las candidaturas, también habría que repensar cuánto se le quita la posibilidad a un pueblo de seguir eligiendo a quien quiere elegir a la hora de limitar los mandatos. Yo creo que son debates, y a lo mejor las reelecciones discontinuas pueden ser una fórmula interesante que están aplicando en algunos países, pero creo que tiene tantas letra pequeña este tipo de debates que no deberíamos de frivolizarlo o de simplificarlos en exceso. Alfredo Serrano, muchísimas gracias por tu análisis. Hasta pronto.
Bueno, nada, muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Y llegamos al final del programa. Vamos a dejarles aquí en pantalla este QR para que se hagan socios de Canal Red. Hay que apoyar el periodismo independiente. No se olviden también de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. Y mañana nos vamos a ver en este mismo lugar a esta misma hora.